Señores, ayer fue The Upload VR Showcase Winter 2023, un evento que suele hacer la gente de Upload VR con diferentes patrocinadores, donde los estudios aprovechan a enseñarnos en lo que están trabajando, ya sea actualizaciones de contenido para juegos que ya tienen o enseñarnos juegos nuevos y nuevos proyectos, etc. Esto fue un evento de 1 hora y media por lo menos y lo vimos ayer en directo en mi canal de Twitch. Y sí que es cierto que tuvieron varios problemas con la emisión, como que el volumen era súper bajo y que la mayoría de juegos realmente, bueno, era un poquito morralla. Se hizo un poquito difícil de aguantar si no fuera por el buen ritmo que llevaba el evento, porque la verdad que era juego tras juego tras juego. O sea, en ese punto estaba bien, pero sí que es cierto que la mayoría de juegos, complicado. Pues para este vídeo he seleccionado los anuncios que me han parecido más interesantes y os quiero traer aquí a modo de resumen para que no te tengas que comer toda la conferencia. Aún así, si te gusta otro juego o te gusta lo que te he enseñado o lo que sea, pónmelo en los comentarios porque siempre hay alguno que, oye, que de entrada cuesta que te guste, pero después cuando escarbas un poquito más resulta ser bastante interesante. El primer juego que llamó mi atención fue el Bootstrap Island. En este juego seremos el único superviviente de un naufragio en el siglo XVII con una misión: sobrevivir en la isla donde hemos acabado. Tendremos que explorar el entorno buscando comida, ya sea cazando, pescando o de los propios árboles, y enfrentarnos a los peligros de la isla, como los animales. El lanzamiento está marcado para febrero de 2024 en Steam VR. You shall forever be imprinted in my heart of hearts. El siguiente juego me llamó la atención por poder hacerse pasar por Into the Radio 2, porque todo lo que vemos en el tráiler podría ser fragmentos sacados del mismo. En Convergence, que así es como se llama el juego, tendremos que explorar la zona de exclusión, buscar botín, pelear contra bandidos y buscar artefactos místicos. Vamos, como Into the Radio. Se supone que se lanza en 2024 sin fecha específica aún. La secuela de Zero Caliber es el siguiente juego interesante de la noche. Según parece, este capítulo es una continuación directa en todos los sentidos, conservando los mismos modos de juego que la primera parte. Vamos, un más de lo mismo que si te gustó el primero, pues este también tiene pinta que te va a gustar. Ahora viene uno de terror, pero terror del duro. Madison VR ya estaba anunciado, pero no teníamos la fecha de lanzamiento hasta ahora, que saldrá el 20 de febrero de 2024. Este juego no es nuevo, de hecho el año pasado ya cagó a un montón de jugadores en su versión plana y ahora viene a poner a prueba nuestros corazones en realidad virtual. Y a mí me encanta. De la mano de los padres de Ghost of Tabor vienen dos juegos diferentes. El primero es el Green, un survival multijugador inspirado en el conocidísimo Rust. Parece que este será ambientado en el planeta Marte y tendremos que conseguir recursos, fabricarnos nuestra base y pelearnos contra otros jugadores. Vamos, como en el Rust. Este hay que seguirlo de cerca al igual que su otro anuncio, Silent North, porque si el anterior era el Rust, este es el DayZ. Este tráiler no dice mucho, la verdad, pero es un juego de supervivencia multijugador donde nos enfrentamos al entorno, zombies y otros jugadores. Vamos, como el DayZ. Ojalá salga bien, la verdad. El siguiente juego ya me hizo ojitos cuando lo anunciaron y ahora sacan otro tráiler para que no nos olvidemos de él. Se llama The Burst. Y es un shooter donde parece que te has metido 4 rayas de cocaína y has salido a matar bandidos. El aspecto visual me encanta, al igual que su frenetismo. Si tienes curiosidad, que sepas que tienes una demo en Steam para que te hagas una idea de lo que te encontrarás en el segundo trimestre del 2024. Hasta aquí lo que yo considero títulos interesantes, pero ahora quiero mencionarte las actualizaciones de juegos ya existentes como The Walking Dead para Quest 3, que el 16 de enero recibiremos la mejora visual para los nuevos visores. Eso sí, de la primera parte, el capítulo 2, todavía nada. Otra noticia muy buena es que han confirmado que Vampire Enmascarada Justice tendrá versión de PSVR en 2024, algo que ya nos olíamos y mencionaba yo en el vídeo del análisis. Survival Nation también se actualizará para mejorar los personajes, combates, el entorno y expandir el mapa, una actualización bastante interesante. Y por último, Green Hell anuncia que el modo cooperativo llega en 2024, anteriormente 2023, pero lo raro de todo esto es que solo aparece para Quest y PlayStation VR 2, nada de PSVR. ¿Lo habrán abandonado así sin más?
En fin, señores, ese es el resumen que os hago de este Upload VR Showcase. Ya os digo, es un resumen personal, al final son mis gustos, lo que me ha llamado la atención, pero estoy abierto a que me enseñéis más cosas que se me hayan podido pasar por alto y para eso tenéis los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbete para no perderte nada del mundillo de realidad virtual y nada, gracias por llegar hasta aquí, que nos vemos en más vídeos y en directo. Cuídense.